Bueno, pues tenemos hoy con nosotros la suerte de contar con Virginia Gómez. Ella es dietista y nutricionista, es conocida por todos vosotros y es la directora del Centro de Nutrición y Psicología en Altea, aquí en Madrid. Encantados de tenerte con nosotros, Bueno, Virginia. el gusto es mío. Vamos a aprovechar a tener una conversación con Virginia y hacerle algunas preguntas sobre, bueno, cosas que están en relación con la nutrición y las enfermedades digestivas que nos interesan tanto a los pacientes que vemos en la consulta del Instituto Clínico del Aparato Digestivo como los pacientes del Centro de Nutrición de Virginia. Y habíamos pensado, bueno, tratar diferentes temas que pueden ser de vuestro interés. Y una de las cosas que más nos interesan, Virginia, pues en los pacientes sobre todo que tienen distensión abdominal o síndrome de intestino irritable. Tú eres una experta en el tema de los FODMAPs, ¿no? De ese tipo de hidratos de carbono, que muchas veces les ponemos como tratamiento a los pacientes para mejorarles sus síntomas. Y queríamos hablar un poco más pues para empezar, qué son los FODMAPs, ¿no? Y cómo pueden afectar a la digestión, al tracto digestivo. Bueno, pues los FODMAP, este concepto, este acrónimo, lo introduce la Universidad de Monash, que es la universidad australiana, que es la pionera en toda la investigación y el desarrollo de esta dietoterapia, y es el acrónimo de oligosacáridos, monosacáridos, disacáridos y polialcoholes fermentables. Es decir, para resumir, hablamos de azúcares fermentables. Entonces, vemos que la dietoterapia lo que hace es que tiene 3 fases y se va encargando de reducirlos y posteriormente reintroducirlos. Muy bien. Y que ya hemos comentado un poco por encima, ¿no? Que en el síndrome de intestino irritable muchas veces se usa, en la distensión abdominal. ¿Hay algún otro trastorno digestivo por lo que te puedan llegar los pacientes y que acabes necesitando pautar una dieta baja en FODMAPs? Sí, es verdad que en trastornos funcionales, sobre todo para síndrome de intestino irritable, también para distensión abdominal funcional, luego a veces se puede intentar con diarrea funcional, pero claro, bueno, si vemos que puede tener algún sentido. Y luego también lo solemos utilizar junto con el tratamiento para SIBO, para sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Muy bien. ¿Y cómo hacéis con los pacientes en el centro para plantearles la dieta baja en FODMAPs? ¿Hacéis retirar múltiples alimentos a la vez? ¿Los vais reintroduciendo? ¿Cuánto tiempo empleáis la dieta? Claro, ahí lo que hacemos es seguimos, o sea, tenemos la capacitación que emite la Universidad de Monash, porque digamos que es un poco lo más oficial que puede haber para esto. Lo primero que hacemos es la fase 1, que es la fase de dieta baja en FODMAP como tal, que consta de, bueno, son entre 2 semanas hasta un máximo de 6-8 semanas, como mucho. Yo a partir de la tercera semana ya estoy deseando ponerme a reintroducir con la persona que tenga pautada la dieta, y entonces, claro, durante esa primera semana, pues el mecanismo de acción de la dieta es, si no metes sustrato fermentable, bueno, en este caso azúcares fermentables, no se estimula tanto la hipersensibilidad visceral que caracteriza a los trastornos funcionales, o, bueno, o no le das de comer al SIBO, ¿no? Por así decirlo, por decirlo de una forma más general. Con lo cual los síntomas rebajan mucho y el punto para empezar la fase 2 es que la persona consiga una mejoría significativa de los síntomas para que luego en la fase 2 de reintroducciones pueda discernir si lo que está consumiendo, el FODMAP que estamos probando, le sienta bien o le sienta mal. Entonces se hace esa fase de reintroducciones que puede durar en alrededor de un mes o un poco más, mes y medio, esperamos que no más de 2 meses, porque ahí ya es un poco tomárselo con mucha calma. Y por último está la fase de personalización, donde se hace una nueva planificación con todo lo que la persona ha tolerado, que debo decir que generalmente suele ser todo, y se suele trabajar en lo que no han podido tolerar o que les ha costado más, y esto generalmente suelen ser legumbres. Pero claro, las legumbres ya no es tanto por los FODMAPs, sino por la cantidad de fibra que contienen. Entonces, bueno, pues se hace un menú de transición final, por así decirlo, y la idea ya es que la gente vuelva a comer normal y corriente. Total, ¿estamos hablando de cuánto tiempo al final? Más o Pues menos. podemos hablar de, si vamos a buen ritmo, un par de meses. Porque a veces, no sé si os habrá pasado, pero a nosotros en el instituto a veces sí que nos pasa que te encuentras pacientes que te llegan y llevan cantidad de meses, estamos hablando de 6 meses, 8 meses, hasta un año, gente, los pobres, con una dieta baja en FODMAP, y claro,
volverles a intentar convencer de que pueden ir reintroduciendo Sí, algunos alimentos a veces complicados. Poco os pasa también, ¿no? sí, 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 claro. Además, digamos que el pronóstico de cómo de rápidas van a ser las reintroducciones es un poco peor, porque claro, cuanto más tiempo pasan sin meter, o sea, hay que pensar que una parte de los FODMAP, hay FODMAP que son azúcares, bueno, fructosa, lactosa, pues vale, pero claro, hay los FODMAP que son tipo oligosacáridos, son fibra prebiótica, entonces quitar fibra prebiótica deja a la microbiota hecha polvo. Entonces, claro, cuanto más tiempo pasa, ya no es solo a nivel digestivo de tolerancia, sino que a nivel psicológico, ¿sabes? Que cuanto más tiempo evitas hacer una cosa, es como cada vez se va reduciendo un poco la probabilidad de que por ti mismo digas, Claro, voy a reintroducir el ajo y la cebolla. totalmente. Entonces, es una mezcla de problemas de tolerancia y también, pues bueno, reticencias psicológicas de, ¡buah, qué miedo, ¿no? Te has Tener que tirado tanto reintroducir. tiempo Sí, sí, sin... evitándolo que piensas, me va a sentar mal. Claro. Y luego muchas veces a lo mejor la legumbre pues no es el caso, pero luego hay otros FODMAP que te sientan bien, sin más, y has estado evitándolos y a lo mejor es que esos te sentaban bien. Sí, eso lo vemos con frecuencia, sí. ¿Y cuáles son los alimentos que más llamativamente encontráis que son ricos en FODMAP y que le dan más problemas al paciente? Bueno, los que contienen FODMAP, que son tipo azúcares, o sea, bueno, fructosa, lactosa, los polialcoholes, sorbitol, manitol, esos son relativamente fáciles. Es verdad que la fructosa, hay veces que la gente también viene con mala absorción secundaria de la fructosa. Y luego los que yo creo son un poco más problemáticos son los que son tipo oligosacárido, porque claro, estos sí que sabemos que van a llegar al colon, al intestino grueso y que la microbiota los va a fermentar, es decir, ahí va a haber fermentación, una fermentación normal. Y eso también lo digo porque muchas veces ellos tienen el pensamiento de es que yo fermento mucho más que los demás y es como, y no es tanto que generas más gases que los demás, sino que los sientes debido a esa hipersensibilidad Sí, visceral multiplicados por 1000. Entonces, claro, los que son oligosacáridos, que serían fructanos, que vienen siendo ajo, cebolla, trigo y algunas verduras más, son complicados, y galactanos, que son sobre todo legumbres, pues claro, la legumbre ya no es solo los galactanos, la fibra, entonces esos para mí son los más, es decir, por favor, que les sienten bien. sí, porque además en nuestro país, ¿no? El ajo y la cebolla es Sí, como que sí, va en todas las... para mí es la peor parte, que yo digo, no Sí, vas a tener problema con el tema del trigo porque, bueno, a una malas puedes pedir alternativas sin gluten y, claro, si son sin gluten tiene que ser sin trigo, pero claro, sin ajo y sin cebolla, que es que está en todas partes, sí, cualquier caldo, totalmente, cualquier guiso, esa es la parte más totalmente, complicada, sí, sí. totalmente. Y luego mucha gente nos pregunta, Virginia, em, claro, cuando hacen una dieta baja en FODMAP, ¿tienen riesgo de perder algún nutriente importante? ¿Les puede afectar en algo? A ver, intentamos cuadrarlas para que no les falte de nada. Claro, me imagino que es un Generalmente, trabajo, o ¿no? sea, sí, sí, incluso hacemos dietas veganas bajas en FODMAP, que para cuadrarlas es como, espero que te guste el tofu porque tienes pocas posibilidades proteicas. Pero bueno, o sea, al final pues nos dedicamos a eso, pues las cuadramos y ya está. Entonces, lo que más se ve afectado evidentemente es la fibra, porque aunque intentamos también que la persona consuma una cantidad aceptable de fibra, vas buscando fibras que sean poco fermentables, bien repartidas a lo largo del día, que no se te junten con muchas cosas. Antes hablabas de la microbiota. ¿Cómo afecta la dieta baja en FODMAP a la microbiota? ¿Que la cambia? ¿Cuando vuelves a reintroducir una dieta normal se puede recuperar? ¿Cómo va el...? Sí, la verdad es que la dieta baja en FODMAP actúa de forma, bueno, esto es un mal ejemplo, es una mala comparación en realidad, pero actúa como si fuera un antibiótico, ¿no? Por así decirlo. Claro, durante el tiempo que estás con baja en FODMAP pierdes bastante diversidad de microbiota, sobre todo a costa de las bifidobacterias, por eso hay veces que para fase 2, aunque no tengamos una evidencia científica demasiado sólida, pues decimos, bueno, pues si tienes alguna cepa, sobre todo de bifidobacterias, que haya demostrado que pueda ser buena para síndrome de intestino irritable, pues es el momento de tomarla porque tus bifidobacterias están bajo mínimos. Entonces sí que es verdad que se pierde diversidad de la microbiota, pero luego si la persona vuelve a comer normal, que es la idea, o sea, comer de todo, sin restricciones, se recupera y ya está, vuelve a niveles normales. Y Virginia, hay pacientes que, como saben que en la dieta baja en FODMAP una de las cosas que se suele quitar es el trigo, a veces confunden lo de la dieta baja en FODMAP y las dietas sin gluten asociadas a los pacientes con enfermedad celíaca. Sí, sí, o ¿Cómo sea, explicarías ahí esto?
una dieta baja en FODMAP puede ser además una dieta sin gluten, pero no necesariamente. O sea, ahí hay que entender una cosa, que es que el trigo tiene la parte proteica, que es donde está, donde se encuentra el gluten. Claro, el gluten no puede fermentar porque es una proteína. Otra cosa es que dé problemas, pues porque la persona tenga celiaquía o tenga sensibilidad al trigo, aunque ahí ya incluiríamos más cosas que no son gluten. Pero bueno, no se considera FODMAP, así que no sería problemático en este caso. Y por otro lado están los fructanos, que esto sí que es hidrato de carbono, esto es FODMAP, y es la parte que se retira. Claro, es difícil encontrar una fuente de trigo que solo sea fructano o que solo sea gluten. Entonces, en el caso de la dieta baja en FODMAP, solamente hay permitidas trazas, por supuesto, pero fuentes de gluten, que las únicas tenemos el pan de espelta fermentado con masa madre. La espelta es una variedad de trigo, pero al ir fermentado con la masa madre, que es la levadura propia de la harina, esto es una fermentación mucho más larga, con lo cual aquí se consumen una gran parte de los fructanos que tiene, pues en este caso, la espelta, y puede ser un pan apto. Y de hecho es el pan que solemos sugerir porque, aunque los panes sin gluten, la mayoría, los que no contienen harinas de legumbres, son aptos, pues la consistencia es peor, son más caros también, entonces es como, bueno, si encuentras el pan de espelta fermentada con masa madre está bien también. Y por otra parte también tenemos el seitán, que es básicamente gluten, o sea, se hace con gluten. La única precaución es que no esté aromatizado con ajo, porque es algo que El ajo no lo pueden tomar, claro, claro. el ajo no lo pueden tomar, y esto es frecuente en el seitán, pero bueno, se vende desde gluten en polvo para que tú hagas seitán en casa hasta seitán que no lleva ajo y ya está. Que yo si lo piden pues lo incluyo, y si no, la verdad es que como no es una cosa que forme mucha parte de nuestra gastronomía, no lo suelo incluir. Pero vaya, serían estas dos excepciones versus una dieta sin gluten para una persona celíaca, una persona con sensibilidad al trigo, que ahí sí que ni gluten, ni trigo, ni trazas de ninguna manera. Quizás sobre el papel son parecidas, pero luego, o sea, a la hora de desenvolverte, comprarme el etiquetado, es una historia la dieta sin gluten. Totalmente, sí, así es. Otro tema, Virginia, son los pacientes que tienen, siempre alguien conoce un familiar, el vecino del quinto, el compañero del trabajo, que tenía distensión de la tripa, que se encuentra Ay. muy mal, hinchazón. Oye, pues mira, que me han puesto una dieta baja en FODMAP y tal, pues la podías probar. ¿Crees que eso es conveniente? ¿Que simplemente te paso un papelito con una dieta baja en FODMAP o se tienen que poner en manos de...? Sí, o sea, en primer lugar, en manos del médico, porque a lo mejor hay que hacerle alguna prueba, porque sobre todo si va a darle por retirar el gluten, pues por lo menos que te haga un cribado básico de celiaquía, o sea, en primer lugar para ver si realmente le está pasando, o sea, si está teniendo algún problema. Totalmente. Y luego, si tiene la indicación de dieta baja en FODMAP, esta es una dieta que yo no aconsejaría hacer por libre. O sea, hay dietas que no hay ningún problema, o sea, pues dieta sin lactosa, bueno, incluso dieta sin fructosa, que aunque hay veces que ahí la información es mejor que sea de una fuente fiable. Pero una dieta baja en FODMAP ya restringe 5 o 6 azúcares, hay que cuadrarla, hay un alimento que no tiene de estos 4 azúcares, pero el quinto sí que lo tiene, va también por una cuestión de cantidades, entonces yo lo veo, o sea, para ser una dietoterapia que lleva tan poquito, o sea, que es tan cortita, porque bueno, es relativamente corto, ¿no? Realmente la primera fase, que es un poco la parte más complicada, son de 2 semanas, de 2 a 6 semanas, rara vez 8 semanas, que dices, jolín, es que vale la pena que ese mes que vas a hacer la primera parte, aunque sea que te asesoren y ya que estamos, luego que te asesoren con las reintroducciones, porque mucha gente se queda ahí y te quedas con dieta baja en FODMAP ad Para infinitum, siempre. y no, claro, y eso no puede ser. Entonces, sí, yo les recomendaría que tuvieran, o sea, en primer lugar, a ver qué les diagnostican, aunque sea un trastorno funcional, que bueno, Sí, esto es es otro lo más tema, frecuente, sí. pero y luego yo creo que esta es una de esas dietoterapias que sí que requieren asesoramiento, ya no solo por parte de una nutricionista, sino por parte de una nutricionista que haga este tipo de dietoterapias. Y luego, aparte de dieta baja en FODMAPs, ¿les recomendáis a los pacientes alguna otra medida que, bueno, higiénico-dietéticas que llamamos los médicos, ¿no? Que les pueda ayudar? Sí, les recomendamos, bueno, hacemos la recomendación porque es una buena recomendación para casi todo el mundo, rara vez la gente se pasa la de la Organización Mundial de la Salud, de por lo menos trata de llegar con tu actividad habitual a los 10.000 pasos, y tratamos de personalizarlo un poco, trata también de hacer 150 minutos de ejercicios de fuerza a la semana. Claro, idealmente si tienes un entrenador que te pueda acompañar, pues fantástico, esto a veces no siempre es posible, pero
por lo menos sabemos que no son cosas que van a pasar de un día para otro, pero ir haciendo camino o motivarles para decir, venga, esto es importante también, ya no solo también para una cuestión de motilidad, especialmente en aquellas personas que tienen estreñimiento, sino también para un buen estado de salud, de que al final tener una buena masa muscular, tener suficiente fuerza, es que yo creo que se correlaciona positivamente con prácticamente cualquier evento de salud. Entonces, ese por un lado. Y luego tenemos los otros 2 factores ambientales sobre los que menos podemos decidir, que es el tema del sueño, o sea, dormir lo suficiente y no estresarse. Pero claro, pues esto es un poco lo que digo yo, que todo el mundo querríamos dormir como si entráramos en coma, pero hay, hay veces que esto no es posible y que nadie se quiere estresar, pero luego la realidad es que todos tenemos pues más momentos de estrés de lo que nos gustaría. Entonces sabemos que esto tiene un impacto en los síntomas y bueno, yo lo que les pido es que si pedimos registro dietético es que además de lo que comen, que nos apunten también, pues hoy he dormido menos de 5 horas o hoy ha sido un día especialmente estresante. Y en el caso de menstruación, pues vale, si hoy me ha bajado la regla, estoy fatal, porque además suele ser días que estás pues peor de lo habitualmente. Entonces esto sí que tratamos de tenerlo también un poco controlado. Muy bien, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros A y ha vosotros. sido un placer, así que esperamos seguir pudiendo contar contigo. Igualmente, gracias. Muchas gracias.